Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un martes más para compartir la palabra del Señor, que como bien saben, ayer lunes empezamos a estudiar el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, y mientras que ayer leíamos el primer versículo, hoy vamos a leer el segundo, que dice así: Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Mateo pasa de hablar de la conversación que Jesús acaba de tener con sus discípulos a contarnos que Juan el Bautista había escuchado, había oído desde la cárcel acerca de todo lo que estaba ocurriendo con Jesús. Bueno, ya desde el capítulo 4 de este Evangelio, en el versículo 12, se nos informó acerca del encarcelamiento de Juan. Para esa altura del Evangelio, Mateo todavía no nos ha dado los motivos por los cuales Juan fue arrestado. Vamos a tener que esperar hasta el capítulo 14 para descubrir las razones verdaderas, que no fueron otras que defender la verdad del Evangelio. La Biblia nos cuenta, la Biblia nos narra que Juan había reprendido al mismísimo Herodes, diciéndole que no era lícito que él estuviese con la mujer de su propio hermano Felipe. Y como Herodes, él no podía soportar que nadie le reprendiese, entonces le metió preso. Porque así es la gente que tiene poder. Piensan que nada ni nadie puede estar por encima de ellos. Se creen que nadie les puede reprender. En vez de usar el poder que tienen para ejercer el bien, lo usan para la vanagloria personal. Hoy en día hay muchos Herodes sueltos en el mundo, ¿verdad? Personas a las que no se les puede decir absolutamente nada. Personas en que si le llevas lo más mínimo la contraria, te quieren cortar la cabeza como hicieron con Juan el Bautista. Pero lo que no quieren saber o no saben estas personas es que hay un Dios que siempre estará por encima de ellos. La Biblia nos presenta a Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ya puede haber muchos reyes, muchos señores sobre la faz de la tierra, que siempre tendrán a Dios por encima de ellos. Y mientras Juan estaba preso, la Biblia nos enseña cómo aún dentro de la propia cárcel, él escuchaba hablar del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Aún en su peor temporada, aún estando en una cárcel, sabiendo que lo más probable con toda seguridad es que nunca saliese con vida de ella. Es que de hecho fue así, porque la Biblia nos va a contar más adelante que Juan el Bautista fue decapitado. Aún así, Juan seguía escuchando los hechos de Cristo. Cuando nosotros estemos pasando por momentos difíciles, por momentos complicados, como Juan lo estaba pasando en ese momento, aún así debemos estar siempre escuchando la voz de Dios. La Biblia enseña en el precioso Salmo 23 y versículo 4 que aunque nosotros andemos en valle de sombra de muerte, nosotros no vamos a temer a ningún mal, porque el Señor está con nosotros. No importa qué tan dura sea la situación que estemos viviendo, el Señor siempre estará con nosotros. Él nos ha prometido en este mismo Evangelio, además de Mateo capítulo 28, versículo 20, que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Lo que nosotros tenemos que aprender es que aunque nuestra vida esté cimentada en Cristo, aunque nosotros estemos entregados 100% a la obra de Dios, eso no quiere decir que no vayamos a sufrir. Fue el apóstol Pablo que le dijo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2 y versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquellos que estamos dentro del reino de Dios no estamos exentos de sufrir. No estamos libres de experimentar situaciones críticas en nuestra vida. Y un claro ejemplo de esto lo estamos viendo en Juan el Bautista. Juan era primo del Señor, nacieron prácticamente a la par, al mismo tiempo. Y no solamente era familia de Jesús, sino que además fue un instrumento clave para el ministerio del Señor. Él era esa voz que clama en el desierto, como nos dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 1 y versículo 23. Juan el Bautista era de quien habló el mismísimo profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3, cuando Isaías dijo que una voz clamaría en el desierto diciendo: preparar camino al Señor y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
Pues aún así, aún siendo un instrumento en las manos del Señor, aún siendo un gran siervo de Dios, tanto es así que el propio Señor Jesucristo lo denominó en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículo 28, como el mayor profeta que ha existido. Pero aún con todo eso, sufrió penalidades. A pesar de ser un hombre entregado a las cosas de Dios, Juan el Bautista tuvo momentos muy difíciles en su vida. Esto nos viene a enseñar, entre otras muchas cosas, que todos estamos expuestos al sufrimiento. La Biblia es clara con esto. La Biblia dice en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 45, que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Pero aunque los creyentes también suframos, aunque los creyentes también experimentemos situaciones muy difíciles en la vida, tenemos que tener claro tres cosas principalmente. Primero, que Dios está siempre con nosotros, ya te lo dije antes con la cita bíblica. Segundo, que a pesar de recibir malas noticias, el salmista dijo en el Salmo 112 y versículo 7 que nosotros no vamos a tener temor de malas noticias, sino que tendremos el corazón firme, el corazón confiado en el Señor. Y tercero, los creyentes tenemos claro que esta vida terrenal es pasajera, que nosotros somos simplemente peregrinos en este mundo, como Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 11. Nosotros aquí estamos de paso. Así que no es tan importante lo que vivamos aquí, sino que lo verdaderamente importante es lo que vivamos en la eternidad con Dios. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir en la carta a los Filipenses capítulo 1 y versículo 21 que para él el vivir es Cristo, pero que el morir era ganancia. Con esto no quiero decir que nosotros no suframos, ¿verdad? Cuando estemos pasando cosas malas, porque te estaría mintiendo. Claro que sufrimos, claro que lo pasamos mal. Pero lo que te estoy intentando transmitir es que nuestra esperanza no está puesta aquí en la tierra, sino que nuestra esperanza está puesta en esa eternidad que vamos a vivir con el Señor. Amén. Vamos a orar en este día, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos la gloria y te damos la honra, pero sobre todo te damos las gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida, Señor. Te queremos dar gracias, aunque estemos pasando, Señor, momentos difíciles. Señor, conozco de primera mano, Señor, que hay hermanos, hay hermanas que lo están pasando mal, Señor. Problemas serios familiares, problemas muy serios de salud, de enfermedad. Pero aún así queremos levantar nuestras manos, Señor, en esta mañana y darte gloria, darte honra y decir que te amamos con todo nuestro corazón. Porque sabemos, Señor, que nosotros no tenemos esperanza en esta tierra, sino que nuestros ojos están puestos en ti, Señor. Nuestros ojos están puestos en las cosas eternas, en el cielo. Ayúdanos, Señor, a poder sobrellevar estas breves tribulaciones, Señor. Estos momentos duros, Señor. Oro por aquellos que ahora están pasándolo mal, Señor, que están pasando momentos críticos, bien difíciles, para que tú los fortalezcas, Señor. Para que su fe no mengue, para que su fe no falte, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, día miércoles, para seguir hablando, predicando, enseñando el poderoso mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.